Muy buenos días, hermanos. Una vez más vamos a continuar. Hoy tenemos el sexto estudio en esta serie que denominamos el Reino de Dios. Así que vamos a estar avanzando porque nos queda mucho todavía por delante. Ya sabemos, ya estudiamos. Les recomiendo que vuelvan a ver todos los videos anteriores para poder tener una idea completa o un conocimiento completo de esta doctrina que es muy amplia, muy grande y no es muy sencilla, ¿verdad? Ya sabemos lo del reino eterno, ya conocemos el reino universal, conocemos el reino temporal, el reino teocrático, todos esos términos ya manejamos. Si no se acuerdan, revisen los estudios anteriores. Sabemos que Dios prometió por medio de los profetas un reino terrenal al pueblo de Israel y en ese trono, el que en ese trono se sentará, uno que sea de la descendencia del rey David. Sabemos que el rey prometido debía nacer de una virgen en Belén de Judea, y vimos que Jesús era el único que reunía todos los requisitos establecidos para ocupar el trono de Israel. Pues él era de la descendencia de David, él nació de una virgen en Belén de Judea, tal cual los profetas lo habían anticipado. Vimos que él demostró convincentemente su derecho al trono en su primera venida, pero que los judíos, a través de sus líderes, le rechazaron, no le aceptaron como el Mesías prometido. Por lo que Dios, por culpa de ese rechazo, postergó la manifestación gloriosa del reino que Jesucristo vino a establecer por primera vez. También vimos que Jesús, luego de su rechazamiento en la tierra, de su muerte y su resurrección, él se fue a sentarse y él está ahora reinando en el reino eterno, en el reino universal, para siempre, jamás. Ese reino todavía no se manifiesta en la tierra, pero se va a manifestar cuando él venga en su segunda venida, cuyo primer reino va a ser un reino teocrático, terrenal, por 1000 años, y luego eso será absorbido por el reino eterno, donde vamos a reinar con él eternamente, dice la palabra de Dios. Ahora Jesucristo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos cuenta lo que va a pasar en la tierra en su ausencia, desde que él subió a los cielos hasta su segunda venida. Y ahí entramos nosotros en Mateo capítulo 13, donde él nos cuenta a nosotros esos acontecimientos por medio de parábolas. Realmente él le contó a sus discípulos y a la gente, ¿verdad? Vamos a estar viendo eso ahora, ¿verdad? Pero por extensión, como somos nosotros, vamos a decir, los descendientes espirituales de los discípulos o de los apóstoles, también nos contó a nosotros, y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora vamos a estar tocando la primera parábola, la parábola del sembrador, que se encuentra en Mateo capítulo 13, ¿verdad? En Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 8. Vamos a ver que estas parábolas, ¿verdad?, son una descripción del reino en este presente siglo. Le llamamos presente siglo al tiempo que toma desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. En este periodo es lo que vamos a estar viendo. Y para ubicarnos en el tiempo, vamos a avanzar en nuestras imágenes. Tenemos ahí nosotros el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Tenemos la línea del tiempo acá, ¿verdad? Y tenemos el periodo que va a abarcar desde el rechazo del rey en Mateo capítulo 12, esto es antes de su resurrección, antes de su crucifixión. Él fue rechazado aquí y se subió a los cielos y va a volver por segunda vez. Todo este periodo de tiempo, que ya lleva más de 2000 años, ¿verdad?, es lo que vamos a estar viendo nosotros en este momento, y le vamos a estar llamando a este periodo, ¿verdad?, los misterios del reino. En este periodo nosotros vimos, ¿verdad?, que está la iglesia, está introducida desde la crucifixión, la resurrección, el nacimiento de la iglesia. Hubo un tiempo acá hasta el arrebatamiento de la iglesia, donde el periodo de la iglesia o de la gracia va a terminar.
En este periodo, a esto lo llamamos periodo de la iglesia. Fíjense que no llena al misterio del reino. Todo este periodo que va desde el rechazo hasta la segunda venida de Cristo, le llamamos los misterios del reino. O sea que las parábolas de Cristo, Mateo, todo el libro de Mateo, abarcan todo este periodo hasta la tribulación. Aquí inclusive tenemos a Mateo 24, Mateo 25, ¿verdad? Que nos cuentan las cosas que van a ocurrir. Entonces, tenemos que darnos cuenta nosotros, ¿verdad? Que este periodo, no tenemos que confundir, mejor dicho, a la iglesia con el misterio del reino. La iglesia no es el misterio del reino. No es, nunca lo fue, ni hay una mala. La iglesia no es tampoco el reino. No tenemos que confundir nosotros a la iglesia con el reino. Hay personas, hay mucha gente que interpreta que la iglesia es el reino. No es correcto, está mal. Está dentro, como ustedes verán, está dentro del periodo, ¿verdad? Está dentro acá, en este periodo, la iglesia, pero no lo llena. El misterio del reino es un periodo mucho más amplio. Por lo tanto, ¿por qué decimos que no es la iglesia del reino? Fácilmente. En la Biblia, a la iglesia nunca se le llamó el reino de los cielos. Nunca. Nunca se llamó el reino de Dios. A la iglesia no se le dieron promesas de un reino terrenal. Nosotros no tenemos una promesa de un reino teocrático. Vivimos en un reino teocrático, pero la iglesia no va a reinar como lo va a hacer Israel en el reino milenial. La iglesia va a reinar con Cristo para siempre, jamás. Y aunque nosotros vamos a reinar con Cristo en el reino teocrático, ¿verdad? Vamos a reinar también con Él en todo el reino universal y en todo el reino eterno. Eso es lo que la palabra de Dios le dice para la iglesia. Entonces, tenemos que estar teniendo en cuenta esos detalles, ¿verdad? Continuando nosotros, y ya entrando en Mateo capítulo 13, podemos ver que en este periodo de tiempo, Jesucristo, a través de las parábolas del reino, ¿verdad? Nos introduce y nos dice lo que va a ocurrir, ¿verdad? Durante su ausencia. El misterio del reino es la forma que va a tomar el reino mientras Jesucristo no está acá. Mientras Él, desde su resurrección hasta su segunda venida, esto va a tomar una forma y es lo que estamos viendo ahora. Ahora vamos a estar entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a ver también nuestra parte en todo este misterio o en toda esta doctrina. Los misterios del reino de los cielos es la forma que tomará el reino de Dios en la ausencia del rey, o sea, de Jesucristo. Por eso Jesucristo repite y dice varias veces, el reino de los cielos es semejante a. Y nos dice, es semejante a, y nos da 7 parábolas. El sembrador es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Es semejante al trigo que sembró un hombre y otro que sembró cizaña. Es similar a un grano de mostaza. Es similar a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina. Es similar a un tesoro escondido, aunque ahí ya vamos a estar hablando. Después tenemos el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Estas 3 cosas se van a estar dando todo en el periodo de el misterio del reino. Pero tenemos que dividir claramente, porque en Mateo 13 tenemos estas 4 parábolas, sembrador, trigo y cizaña, mostaza y levadura, fueron dichas a todas las personas y a los discípulos. Tenemos que tener en cuenta, Jesucristo sentado en el mar, mejor dicho, en una barca, un poco adentro del mar, de la costa, y todas las multitudes estaban en la playa, hagámonos la idea, en la playa, en la arena. La gente sentada en la playa y en la arena, y Jesucristo desde la barca, un poquitito adentro, Él le hablaba a la gente y les estaba contando estas parábolas. No se olviden que esto ocurrió después de su rechazamiento. Y las otras 3 parábolas, el tesoro escondido, la perla y la red, no escucharon la mayoría. Solamente escucharon los apóstoles. Y se lo dijo en la casa, dice la Biblia. Seguramente era la casa donde él estaba viviendo. Salió de la casa, se fue a la playa,
dijo las 4 parábolas, luego vuelve a la casa y con los discípulos y les cuenta a ellos estas otras 3 parábolas que tienen que ver con el tesoro escondido, la perla y la red. O sea, estas 4 parábolas, las primeras 4 parábolas, fueron dichas junto al mar y las otras 3 parábolas fueron dichas en la casa. Y ahí están los versículos para que ustedes puedan anotar. Estas parábolas entonces son esencialmente proféticas. Muestran las distintas reacciones que la gente va a tener a la predicación de la palabra de Dios durante la ausencia del rey. Esto se va a dar en distintas épocas, en distintos periodos y entre sus 2 venidas. Por lo tanto, podemos decir que son dispensacionales. Dispensacionales porque son una reacción de la gente o una forma de reaccionar en un determinado tiempo. Y eso lo podemos ver inclusive en la historia de la iglesia. Acá les quiero mostrar, son dispensacionales y son proféticas. Y solo para conocimiento, aunque no vamos a adentrarnos en este tema, podemos ver que las 7 parábolas, el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla y la red, tienen una relación directa con las 7 cartas que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que también tienen que ver con el misterio del reino. Éfeso es el sembrador, Esmirna tiene que ver con el trigo y la cizaña, Pérgamo, como el grano de mostaza, Tiatira, la levadura, Sardis, tesoro escondido, la perla es con la iglesia de Filadelfia y la red, que estamos en este momento, la Odisea. Esto es una forma de interpretar, ¿no? Es que se está sembrando durante todo este tiempo. Hay falsa siembra en todo el tiempo también. También, vamos a decir, hay falsas doctrinas desde el principio de la iglesia prácticamente. Entonces, esto es una forma de estudiar. No es tan exacto, pero podemos analizar y ver qué pasa con la iglesia si tenemos en cuenta también las cartas del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, a las iglesias. Estas parábolas del reino de los cielos es la mezcla. Escuchen bien. Es muy importante que entendamos esto. Es una mezcla de personas convertidas y no convertidas. En el reino de los cielos van a convivir los no convertidos y los convertidos en lo que podríamos llamar la iglesia, en las iglesias locales, no la iglesia universal o verdadera o espiritual. En las iglesias locales van a convivir inconversos con creyentes, o sea, regenerados con no regenerados, personas salvas con personas no salvas. Estas personas no salvas, no regeneradas, que no se convirtieron, se van a llamar a sí mismos creyentes o cristianos, aunque van a ser solamente de nombre, son falsos cristianos. Jesucristo nos va a decir que eso va a abundar dentro de la iglesia o dentro de este periodo en el misterio del reino. Esto es algo que no se sabía y ahora se va a estar sabiendo. Bueno, entramos entonces a nuestra parábola del sembrador. Y me gustaría que estemos leyendo, ya hemos leído esto varias veces, pero sería bueno que estemos leyendo el capítulo 3, del 3 al 9. Capítulo 3, del 3 al 9. Dice así: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesucristo luego explica esta parábola, pero es interesante, antes de entrar a la explicación de la parábola, que atendamos un detalle importante. Probablemente Jesucristo, cuando dice esta parábola a la gente,
a lo lejos habrá estado viendo y quizás él señaló, el reino de los cielos es semejante al sembrador. Quizás ahí, cerca de la playa, había un sembradío donde estaba sembrando un sembrador o un agricultor. Y por supuesto, ellos habrán girado y habrán mirado a esa persona porque estaban estaban acostumbrados a ver esas cosas. Ahora, él habla ciertas cosas que tienen que ver con la geografía en este momento de Israel. Tiene mucho que ver con la geografía. Por ejemplo, él dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Resulta ser que en los sembradíos era común que haya senderos por donde caminaba la gente. Esos senderos por donde caminaba la gente ya se volvían un terreno duro, muy duro, por la caminata de la gente. Mucha gente caminaba por ahí. También había lugares, por la geografía, habían placas de tierra caliza, duras, muy duras, que tenían tierra encima, pero con poca profundidad. Eran porciones de tierra caliza donde se tiraba la semilla, pero no siempre crecía. El agricultor que sembraba la semilla sabía que no todas las semillas que iba a plantar iban a crecer. Eso lo sabe cualquier agricultor. Pero en este caso, por ejemplo, él aprovecha esta situación para explicar, dar muchas enseñanzas de cosas que van a ocurrir en este periodo de tiempo donde él no se va a encontrar. Así también, como habían esas piedras calizas, como le decía, tenían 10 centímetros de tierra máximo, no tenían un poco más quizás, y variaba. Así también, cuando se labraba la tierra, se limpiaba, quedaba limpio el terreno, pero nunca se podrían quitar todas las raíces de las malezas, especialmente de los espinos o de los cardos, o tampoco de las zarzas, ¿verdad? Entonces, aunque aparentemente se limpiaba y quedaba limpio, igual dentro de la tierra estaban las raíces ahí que no se pudieron sacar totalmente. Cuando el sembrador va y tira, es algo común que caiga algunas semillas en el sendero, otras caían sobre el territorio calizo y otros caían entre espinos. Y otros caían en buena tierra. O sea, él utiliza aquellos elementos que él veía en la geografía de Israel para explicar algo. Ellos entendieron perfectamente lo que él estaba explicando. Y vayamos a ver algunos detalles. En la Biblia nos muestra, a través de esta parábola del sembrador, antes de entrar en los detalles del camino, que Jesucristo acá es el sembrador. En Mateo 13, capítulo 37, y en Marcos 4:14 nos dice exactamente eso. En Marcos 4:14 leemos, el sembrador, el que siembra, es el que siembra la palabra. Y según Mateo 13:37, dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En otras palabras, acá Jesucristo se autodenomina el sembrador. Él es el que siembra la palabra. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 31, versículo 27, nos dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, que sembraré la casa de Israel y casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Lo que está diciendo es que ahora está vacío de gente el territorio de Israel, pero él va a sembrar en ese lugar y van a haber muchas personas y muchos animales. En el Antiguo Testamento, el sembrador es Dios. Pero también en el Antiguo Testamento, los que siembran la palabra son los hijos de Dios. El Salmo 126, 5 y 6 dice lo siguiente. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que en el Antiguo Testamento, Dios es el sembrador y los hijos de Dios. Lo mismo va a ocurrir ahora. Dios es el sembrador, Jesucristo. ¿Y quién, en su ausencia, quiénes van a sembrar? Sus hijos o sus apóstoles, y en este caso nosotros, los que quedamos en este periodo. Vamos a estar sembrando. La semilla dice que es la palabra de Dios. Lucas capítulo
8, versículo 11, nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Eso dice Lucas 8, 11. Y en Mateo 13, 19 le llama la palabra de Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino, dice Jesucristo en Mateo 13, 19, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí está. O sea, la palabra de Dios es la semilla. Esa misma semilla que el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que esta semilla es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. O sea, lo que Dios está plantando tiene ese poder. En Primera de Pedro 1:23, y vamos a leer ese versículo, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta semilla que Jesucristo dice que va a plantar, tiene poder para dar vida o para renacer, que es lo que realmente hace con nosotros la palabra de Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice que esta misma palabra es tropezadero. Es tropezadero y locura para los que se pierden. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Así que, hermanos, entonces, el siguiente elemento que vemos aquí nosotros, que es el sembrador, la semilla, y ahora vamos a ver, por decir así, el otro elemento, que es, por supuesto, ¿dónde se siembra? ¿Dónde se siembra? Es el corazón. En Mateo capítulo 13, versículo 19, vamos a leer mucho, vamos a mencionar mucho eso hoy, ¿verdad? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que el territorio donde está cayendo nos está contando que es el corazón. La semilla, el sembrador, no falla. La semilla tampoco falla. El corazón, hay 4 tipos de corazones diferentes. Camino, pedregales, espinos y buena tierra. Vamos a ver las características ahora de esos elementos para poder entender a qué se está refiriendo. Las diferentes tierras representan entonces los 4 tipos de oidores, 4 tipos distintos de corazones. Hay diferentes formas de escuchar y diferentes formas de recibir lo escuchado. Muy bien, Marcos nos dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Entonces, resumiendo, durante la ausencia del Rey Jesucristo, sembrará en los corazones de las personas, de todo el mundo, la semilla del Evangelio mediante la iglesia. Mediante la iglesia. Aquí tenemos veladamente nosotros incluido la orden dada a los apóstoles en Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, que dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y en Hechos 1:8 podemos ver que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver entonces nosotros que en la ausencia del Rey, Dios le deja a la iglesia la misión de la siembra mundial del Evangelio. El plan de Dios para este periodo, y eso es algo que la iglesia tiene que saber, la función, la orden es sembrar la palabra de Dios en el mundo. Esa es la misión de la iglesia, la misión principal de la iglesia. La orden fue dada a la iglesia de Cristo, que es la ejecutora material de este plan. Es decir, la iglesia debe evitar
envolverse en cosas menores que desvíen realmente este propósito principal. Durante esta siembra nos encontraremos, y ahí ya vamos entendiendo, con 4 tipos distintos de oidores. 4 tipos distintos de oídos y corazones que responderán de 4 formas distintas al Evangelio. Al Evangelio. Entonces, aquí vamos a estar entrando en el primer tipo de terreno, o mejor dicho, el primer tipo de corazón. En Mateo 13, 4 dice lo siguiente: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. En la explicación de Jesucristo, ¿verdad?, a este ejemplo, ¿verdad?, Él nos muestra que el que arrebata o el que quita del corazón el mensaje que fue sembrado es Satanás. En el 4 Él dice, vienen las aves y la comieron. Y en Mateo 13, 19, Él dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En Marcos 4, 15 es mucho más claro, o mejor, más directo, no más claro, más directo. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón, en sus corazones. Satanás directamente le dice, tenemos que ver claramente este elemento porque estos símbolos nos van a ayudar a interpretar las demás parábolas. Así como Mateo es la clave para entender todo el Nuevo Testamento, así también la parábola del sembrador y la del trigo y la cizaña son la clave para entender el resto de las parábolas. Así que es muy importante que entendamos estos símbolos. Las aves representan en estas parábolas a Satanás. Y lo llamativo de estas parábolas es que Jesucristo enfatiza mucho el corazón de la gente. El tipo de corazón, el tipo de oído. Y dice claramente cuál es el fin de estos tipos de corazones, ¿verdad? O de estos tipos de personas, ¿verdad? Podemos ver que las aves representan a Satanás. Bueno, aquí en la pantalla vemos que en Lucas 8:12 le llama el diablo, en Marcos 4:15 le llama Satanás y en Mateo 13:19 le llama el malo. Véanlo ustedes en sus casas para no estar gastando tiempo leyendo estos versículos que ya los conocemos muy bien. Este es el corazón duro, dice la palabra de Dios. Este es el corazón duro. La semilla cayó en un lugar endurecido. Les hablé de los senderos que habían en las diferentes plantaciones que estaban duros por la caminata de la gente, ¿verdad? Era imposible que la semilla pueda germinar en ese lugar, no entraba a la tierra, se quedaba por arriba y rápidamente era comida de los pájaros. Este corazón no recibe la palabra, pero no es por culpa del diablo. El diablo lo único que hace es sacar o apurarse a quitar el mensaje que él mismo rechazó. Este es el corazón duro, el que no acepta por muchas razones. Este corazón puede ser alguien que se le predica muchísimo, pero no le da importancia, rebota, no le hace caso. No le hace caso. Hay muchas personas que son así. Constantemente escuchan el Evangelio, pero no les presta atención. Tenemos que tener en cuenta que probablemente haya personas que parecen hermanos que están entre nosotros, que son así. Ahora, el problema no está en el sembrador, en el que le predicó. De hecho, que el que siembra es Cristo. Nosotros somos instrumentos de esa siembra. No está el problema en el sembrador. Tampoco la semilla. Tampoco la semilla. El Evangelio es sencillo y es muy claro. Y ese Evangelio es lo que se predica. Lo que no tenemos que hacer es cambiar el Evangelio. Pero la semilla entra en el corazón, que dice que cayó entre espinos, o sea, que cayó en el corazón. Ahora el corazón lo rechazó. Así que ese es el verdadero problema. El corazón. Podríamos decir que tampoco tiene problema de discapacidad mental o de falta de espiritualidad. No, él lo rechazó. Él tiene un corazón duro. La semilla cayó en tierra, o sea, fue recibida por el oído, pero rechazada por el corazón. Lo que hizo que no naciera. No le presta atención. Jesucristo dice en Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
Aquí pareciera ser, pero hay que explicarlo. No, no le presta atención, no le da importancia, es secundario para él, o sea, no va a entenderlo porque no le presta atención. Es secundario, no le da importancia. Este es el corazón duro. La tierra está dura porque muchos la han pisado. Hay muchas razones por las cuales uno puede seguramente endurecerse, ¿verdad? Quizás el orgullo, por orgullo no quiere recibir a Cristo, por orgullo no quiere aceptar el mensaje de una cierta persona o de otra, quizás por el orgullo, pero también puede ser tener miedo a una nueva verdad o a algo que le cambie su forma de vivir, que no quiere dejar. No quiere aventurarse en un camino que él no conoce, ¿verdad? O quizás también podría ser que su vida, su forma de vivir, es de tal forma que no quiere cambiar y no quiere aceptar el mensaje porque sencillamente su vida no quiere cambiar. Quizás tiene cosas inmorales que no quiere dejar o otras cosas, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Entonces, él ama su vida y no la quiere cambiar. Bueno, este es el corazón duro, este es el corazón que le podemos llamar el corazón del camino, el corazón de piedra totalmente, ¿verdad? Este tipo de corazón puede ser un hermano nuestro que está, o sea, una persona, un miembro de la iglesia. Decimos hermano porque está con nosotros en la iglesia, ¿verdad? Constantemente está escuchando el evangelio, pero no le hace caso. Se congrega quizás regularmente, ¿verdad? Quizás escucha mucho, pero no retiene nada, no le interesa estudiar, no quiere preocuparse por saber la verdad de la palabra de Dios. Inclusive quizás es bautizado, no sabemos. Hermano, usted tiene que analizar qué tipo de corazón tiene usted. ¿Tiene el corazón de camino? Escuche usted la palabra de Dios, permite que dé fruto. Tiene que darse cuenta que la semilla tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Y vamos a estar repitiendo mucho eso. Este es el peor de todos los corazones. Sencillamente la palabra de Dios no hace mella en él. La escucha y se olvida. Al rato ya se olvida. No se acuerda de nada. Este es junto al camino. Muy bien. Los corazones duros son aquellos a quienes el Dios de este siglo ha cegado, como dice la palabra de Dios, para que no le resplandezca la palabra de Dios, la luz del evangelio. Y esta persona es presa fácil del diablo, fácilmente puede ser engañado y fácilmente puede ser arrastrado y puede fácilmente abandonar también la fe que un día tuvo. Correcto. Las personas que son obedientes no son presa fácil del diablo. Esta primera parábola ya se está cumpliendo mientras Jesús enseña estas parábolas. No nos olvidemos que los fariseos y todos los líderes rechazaron a Cristo cuando escuchaban su palabra, que estaba siendo sembrada en sus corazones. Y ellos se ponían duros, no querían aceptar. También vamos a ver que esto se cumple claramente en nuestros días, ¿verdad? Por eso es que nosotros cuando evangelicemos, cuando estamos evangelizando y haya rechazo, no nos tenemos que sorprender ni desanimar, porque eso es algo que va a ser así. Y Jesucristo ya hace 2000 años nos avisó que eso iba a ser así. Estas personas que tienen corazón de camino, por decir así, los de junto al camino, escucharon el evangelio y la rechazaron, por lo que no son salvos. No son salvos. Estas personas, aunque estén entre nosotros, en la iglesia local, no son salvas. Esto es muy importante tener en cuenta. Este tema es muy importante que analicemos, ¿verdad? Porque, o si no, cuando vamos a evangelizar y la gente rechaza mucho, quizás nos podemos desanimar. Y eso no debería ser así, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que saber es que esta parábola nos muestra y nos enseña que vamos a frustrarnos si creemos que el evangelio o la predicación del evangelio va a cambiar al mundo. No va a cambiar al mundo. El mundo no se va a convertir con la predicación del evangelio. Una porción sí, una porción muy importante. Y vamos a verlo al final
la cantidad podemos calcular, pero es algo netamente, y no todos están de acuerdo también, es algo que podemos aventurar un número, un porcentaje más que un número, ¿verdad? A fin de saber el resultado de la predicación del Evangelio. Ahora estamos viendo que hay un grupo de estas 4 formas de evangelismo que vamos a estar viendo, estos 4 tipos de corazones que van a estar recibiendo el Evangelio, que van a responder, solamente uno de los 4 va a estar respondiendo bien a esta predicación. Debemos saber que no va a haber una conversión mundial. Tenemos que saberlo, la Biblia nos enseña. Acá Mateo 13 nos dice, no va a haber una conversión mundial, ¿verdad? Lo que sí va a haber es una predicación mundial, una siembra mundial. Jesucristo dice hasta lo último de la tierra, y eso sí va a cumplirse, eso sí se va a hacer, pero no va a haber una predicación mundial, por lo que sí la iglesia se involucra en actividades que tiene como meta o como objetivo la conversión de todo un país, la conversión mundial de todo el planeta, van a fracasar, porque eso Dios no va a prosperar. Sería no sabio o insensato hacer ese tipo de actividades. Tenemos que evangelizar, pero no con esas metas, no con esos objetivos, porque Dios no va a prosperar, por cuanto ya nos está contando que eso no va a ser así. Vamos al segundo, la parte que cayó en pedregales. Este párrafo lo tenemos en Mateo capítulo 13, versículo 20, pero también está en Marcos 4 y en Lucas 8. Dice en Mateo 13, 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Ahí tenemos que acordarnos de esas placas calizas o piedras que están escondidas bajo la tierra, con pocos centímetros de tierra en la superficie, y ahí es donde está diciendo Jesucristo que cayó la semilla. Esta semilla cae, el calor justamente del sol, como está caliente la tierra, le hace germinar pronto, pero justamente cuando la raíz va creciendo, se encuentra con la piedra y no puede crecer, y el sol mismo la vuelve a quemar y vuelve a morirse. Este es el ejemplo que Jesucristo nos da. Y Él explica esta parábola en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Él dice así: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo mismo está hablando Marcos y también Lucas. Marcos en el capítulo 4, 16 y 17, y Lucas 8, 13. Este terreno, ¿verdad?, es el que tiene buena tierra, pero poco en la superficie solamente. Abajo tiene piedras duras, ¿verdad? Este es el oidor más común. Este es lo que más abunda hoy en la iglesia. Es el oidor común, el oidor emocional. Aquella persona que acepta la palabra de Dios con entusiasmo. Aquella persona que recibe todas las enseñanzas de la palabra, inclusive dice que recibe a Cristo con mucho entusiasmo. Pero ¿qué pasa con él? Cuando vienen las contrariedades que trae la vida, y especialmente la palabra de Dios, él se aparta. Él sencillamente se aleja. Él no quiere problemas. Él solamente quiere los beneficios de Cristo, no las aflicciones por causa de Cristo. Él no quiere sacrificarse por Cristo. Él quiere que Cristo le bendiga. Él quiere que el Señor le bendiga. Él va por las bendiciones que Dios. De esto hay mucho. ¿Se acuerdan ustedes de Jesucristo cuando hizo la multiplicación de los panes? La Biblia dice que las multitudes le seguían. Sin embargo, Él se quedó con unos cuantos. La mayoría se quería ir. Le abandonaron. La Biblia nos cuenta en el capítulo 6 de Juan, justamente eso, ¿verdad? Todas esas multitudes que estaban escuchando las parábolas o los mensajes de Cristo, le seguían a Cristo porque Él estaba de moda. Él era la moda en ese momento. Él era el que producía un efecto
como los jóvenes. Él era, vamos a decir, una causa de rebeldía para otros que querían rebelarse. Entonces le seguían, pero cuando él exigía arrepentimiento, conversión y que le sigan y que le sirvan, ahí ya la gente se retiraba o se iba hacia atrás, ¿verdad? Estas son la mayoría de las personas. Le gusta el placer de la iglesia, le gusta vamos a llamarle los programas de la iglesia que producen emociones agradables, ¿verdad? Y este es el oidor más común. Estas son las personas que cambian de opinión rápidamente. Cuando las cosas se complican, él se aleja, no quiere complicarse. Este es el oidor, esta es la semilla que cayó entre pedregales. No tiene raíz profunda, dice la palabra de Dios. No tiene raíz profunda. Todas las personas responden positivamente a un atractivo especial de las emociones. Todos podemos ser presas de esos engaños si no estamos atentos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy en día, ustedes tienen que ver que hay muchos predicadores, oradores, que tienen predicaciones atractivas, emocionales, ¿verdad? Y ellos mismos son atractivos. A nosotros nos gusta cuando un predicador es lindo, no como yo. Ustedes están haciendo un gran esfuerzo para escucharme a mí, pero hay hombres, mujeres que son hermosos y son hermosas, que tienen un aspecto atractivo. A la gente le gusta escuchar a ese tipo de personas. Así también hay personas que tienen ese aspecto, pero también tienen mensajes que son atractivos, emocionales. Y a la gente le gusta escuchar eso. Estas son las personas que llenan estadios, son personas que llenan realmente grandes auditorios. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la persecución o viene, vamos a decir, las aflicciones por causa de la palabra, tropiezan. O sea, sale el sol y le quema. Como no tiene raíz, rápidamente se aparta. Este es el oidor más común. Hoy en día, estos predicadores entran a nuestras casas a través de la televisión. Estos predicadores o estas personas que le predican a los corazones de pedregales, ¿verdad? Son los que atrapan a estas personas y los tienen, pero realmente ellos no son salvos porque no tienen raíz y muere. Es importante que analicemos si nosotros realmente estamos en esa tesitura, ¿verdad? Muy importante que analicemos. Estas personas o estas predicaciones o este tipo de corazón recibe una convicción, pero que está hecho en la carne, ¿verdad? En la carne, algo superficial, que está hecho en la carne. Este es el corazón de pedregales. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este tipo de personas es que van a parecer que son creyentes y van a estar entre ustedes. Pero en su vida personal y en su conducta van a evitar, o mejor dicho, van a negar la eficacia de la fe. Van a evitar la eficacia de la piedad. ¿Piedad qué es? Es seguir a Dios, es tener temor a Dios. Es tener temor a Dios y con el temor a Dios la Biblia dice que te da sabiduría y Él te protege, por supuesto, por medio de la sabiduría. Pero estos van a negar la eficacia porque van a cometer muchas insensateces, van a cometer muchos errores por ser desobedientes a la palabra de Dios. A estos evita, dice el apóstol Pablo. Este tipo de falsa conversión de personas con corazón de pedregales es lo que más ha dañado al evangelio. Piensen, hermanos, ¿cuántos cantantes, actores, personalidades, políticos, deportistas o personas así famosas han manifestado recibir a Cristo, han manifestado su conversión y al poco tiempo lo niegan? Algunos inclusive como renegando de haber hecho tal decisión. Aceptaron a Cristo llorando, aceptaron a Cristo quizás con muchas emociones. Sin embargo, después de la misma forma niegan al evangelio que habían aceptado llorando.
Tenemos que atender, estas personas, por ejemplo, causan mucho daño a la causa del Evangelio. Apartan a las personas que están buscando realmente a Cristo y los desaniman y desaniman a otros. Tenemos que probar a las personas para ponerlas en los púlpitos, para ponerlas al frente de algo, porque puede ser, si no está probado, ¿verdad?, que ocurra lo que está pasando con esta gente, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Jesucristo, que ve los corazones, le dice, en este caso, a la iglesia de Sardis. Por eso tiene mucha relación las cartas de los apóstoles, las cartas a las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3 con las parábolas. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estas personas dicen que son creyentes, pero no lo son. Dicen que son salvas, pero no lo son. Pueden hasta tener seguridad de salvación, pero convicción de seguridad de salvación, pero no son salvas, porque su conducta les delata, su forma, su fe les delata en ese sentido, ¿verdad? Esto también ocurrió en la época de Cristo. O sea, Jesucristo, entre sus discípulos, los que le seguían, que eran muchos, también tenía gente con corazones de pedregales. Si leemos Juan, capítulo 6, desde el 60 al 66, vamos a ver que esto ocurría. Dice lo siguiente: estas cosas dijo en la sinagoga, desde el versículo 59, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto no os ofende? ¿Esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así a veces hay entre estos creyentes, vamos a llamarle, con corazón de pedregales, que una vez que escuchan ciertas cosas de la palabra de Dios, ya no quieren seguir a Cristo, porque no quieren pagar el precio, no les gusta, no quieren que se los saque de su confort, no les gusta que se les llame la atención sobre aquellos asuntos que son de sus intereses, de sus placeres, de sus gustos. Estos son los de corazón de pedregales. En el conjunto de profesantes, este es el grupo mayoritario. Profesantes le decimos a aquellas personas que profesan creer en Cristo, pero que realmente solamente es de labios, no son verdaderos creyentes. Esta profecía nosotros podemos verlo que se cumple ante nuestros propios ojos, ¿verdad? Porque son profecías. El camino, los pedregales, ¿verdad? Esta es la persona el que tiene corazón de pedregal, que no quiere pensar, que no quiere razonar, que acepta lo que otro le dice rápidamente. Y especialmente si lo que le dice el otro no le va a causar problemas. Si le causa problemas, él tampoco deja eso y continúa. No va por la verdad. No va por la verdad. Este es el tipo de corazón que acepta la moda, lo que está de moda. Hoy podemos analizar. Hoy hay mucha mentira en el ambiente, mucho engaño en el ambiente y muchos ya se han alejado del servicio a Cristo, del servicio al Señor. Ya no van a la iglesia, ya no leen la Biblia. Y cualquier cosa, tienen miedo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar un precio por aquel que le dio la vida, por aquel que le da las bendiciones, por aquel que le da las promesas futuras que son muy grandes y que al contrario va a pedir cuentas a aquellos que le niegan. Hay muchas de estos tipos de personas en nuestra iglesia y en todas las iglesias. Hay muchos tipos, ¿verdad? Personas que no terminan las cosas, comienzan y dejan por la mitad.
y al final les queda mucho resto, que no lo hicieron. Nosotros tenemos, hermanos, que una mente y tenemos que usarla. Y quiero compartirles ahora que por culpa de este tipo de creyentes de corazón de pedregales, podemos analizar una carta que fue escrita por un periodista que se llama Andrés Oppenheimer. Escribió un artículo el 13 de abril, hace poco, hace 15 días atrás, de este año, ¿verdad? Que se llama El declive de las religiones. Apareció en ABC. 13 de abril, si quieren buscarlo, en ABC, El declive de las religiones. Andrés Oppenheimer. Él dice lo siguiente, y esto lo escribe él observando a la iglesia, observando al cristianismo por sobre todo. Aunque él mezcla ahí a los budistas, a los musulmanes, o sea, a todos los religiosos, él pega especial énfasis a los cristianos. Y dice lo siguiente: el cristianismo merece el castigo que está recibiendo, porque no se han puesto al día con los tiempos. Son responsables por quedarse atrapados en dogmas, que para mí él se está refiriendo a las doctrinas, y rituales, en vez de concentrarse en difundir valores. Niegan la ciencia del COVID, atacan a los homosexuales, abrazan a demagogos como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Esto aleja a los jóvenes de la iglesia, de la religión. Y más adelante él dice: espero que el cristianismo se reinvente, como lo haría cualquier empresa que está perdiendo clientes, o cualquier grupo civil que está perdiendo seguidores. El cristianismo debe adaptarse más a los tiempos modernos y centrarse más en los valores que en los dogmas. De lo contrario, el declive continuará. En otras palabras, ¿qué dice Oppenheimer? Dice: dale a la gente lo que la gente quiere. Deben ofrecer lo que el mercado quiere y así tendrán seguidores y por lo menos no los perderán. Miren, él observa a las personas que se alejan. Él dice que en esta pandemia miles de cristianos abandonaron la iglesia. Y es verdad. Él ve en el mundo entero una disminución de asistentes en gran cantidad en diferentes estados en muchos países, ¿verdad? Y él escribe él está observando. ¿A quién observa él? A los de corazón de pedregales. Los corazones de pedregales son los que le dan realmente, vamos a decir, le hacen un gran daño a la causa de Cristo. Fácilmente podemos responderle a este periodista nosotros leyendo 1 de Pedro 4:3, que dice lo siguiente: ¿por qué cambiar? Dice: ya, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La palabra de Dios nos muestra claramente que esto se va a dar. La iglesia de este tiempo, o mejor dicho, en este periodo, se parece mucho a lo que le pasó a Gedeón, ¿verdad? Cuando iba a atacar a los madianitas. Creo que eran los madianitas, ¿verdad? Me corrigen por ahí, en el próximo estudio podemos corregir, ¿verdad? Él tenía 30.000 hombres. Sin embargo, de esos 30.000, solamente el 1%, o sea, 300 soldados se quedaron para pelear en la batalla. Es muy, muy interesante. Muchos pueden estar en el ejército, pero pocos son los que realmente luchan. Algo parecido ocurre hoy en la iglesia. Este es el tipo de corazón que termina o puede terminar
en lo que se llama la apostasía. Tenemos que tener en cuenta que el apóstata no es salvo. Él estaba agarrado, no estaba unido, estaba agarrado y luego suelta la fe que un día tuvo. Ese es el apóstata. Y estas son las personas que justamente van a apostatar. Y como dijimos hace rato, esto ya le ocurrió a Jesús, claro. Jesús era el líder, era la moda del momento y la gente le seguía. Pero luego, cuando comenzó a complicarse la vida de Jesús, comenzó a tener muchas contrariedades, casi ninguno quedó. Él murió solo. Los apóstoles inclusive le abandonaron, aunque los apóstoles luego volvieron y fueron salvos porque se entregaron a Cristo, dejaron todas sus cosas para seguirle. Pero la mayoría le abandonó. Muy bien. En este tema, el enemigo, ¿verdad? Es la carne. Es la carne. Y ahí aparece Romanos capítulo 8, versículo 5, donde nos dice a nosotros que los que agradan a la carne se vuelven enemigos de Dios. Dice en Romanos 8, 5. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Voy a leer voy a ir saltando, ¿verdad? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. 5. Versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte. 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese es el corazón entonces de pedregales. Este tipo de personas son las que más abundan en la iglesia. Podemos concluir que el creyente con corazón de pedregales tampoco es salvo. Pasemos entonces ahora al siguiente tipo de corazón, que es el corazón de espinos. Bueno, entonces tenemos ahora la semilla que cayó entre espinos. Eso está en Mateo 13, 7, que dice lo siguiente. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí tenemos el territorio, si se acuerdan ustedes, que una vez que se labraba o se limpiaba el terreno para hacer la plantación, hay muchas partes donde quedaban las raíces de esas malezas, que no se puede ver. Y generalmente, y todo agricultor sabe que cuando uno planta una semilla, lo primero que crece es la maleza, que hay que ir limpiando. En este caso, habían espinos. Dice la Biblia que crecieron y la ahogaron. La explicación de esto está en Mateo capítulo 13, versículo 22, que dice lo siguiente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En Marcos capítulo 4, 18 y 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, como lo decía Mateo, y el engaño de las riquezas, repite, y las codicias, eso es lo que agrega Marcos, de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, acá dice en Marcos, entran, o sea, no estaban cuando recibió la semilla, pero luego entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Evidentemente había un terreno que estaba preparado para eso. Y Lucas 14 dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto agrega acá. Esta persona no lleva fruto, es una planta estéril, por decir así. Mira, creció, pero no da fruto, no tiene tiempo para el Señor. En este tipo de tierra la causa no es interna, sino que hay cosas externas que afectan lo interno y la asfixia. Son agentes externos. Este es el sistema que denuncia Santiago, capítulo 4 y el versículo 4, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Al hablar de almas adúlteras, se está refiriendo a un corazón que no es fiel a su Señor. Es un corazón que
le abandona por otras cosas, le cambia por otras cosas, es infiel, es fiel a otra cosa y no a él. Entonces, Santiago dice almas adúlteras. Los espinos representan la variedad de cosas que este mundo ofrece. Los cuidados del mundo, los afanes de este siglo, el afán de las riquezas, ¿verdad? Este oidor no tiene un corazón duro como el primero, ni un corazón blando como el segundo. ¿Verdad? Ni un corazón blando como el segundo. Tiene un corazón dividido. Ama una cosa y ama otra. Quiere hacer lo que no se puede hacer. Servir a Dios y a las riquezas. Si ustedes se acuerdan, eso no se puede hacer. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos amos, a Dios y al dinero. Hermanos, no está mal que trabajemos, no está mal que hagamos muchas cosas. No está mal que tomemos compromisos. No está mal que tengamos juntas, reuniones, que tomemos, vamos a decir, compromisos importantes donde quizás está en juego mucho dinero. Lo malo está cuando eso reemplaza tu servicio al Señor, o cuando tomamos compromisos que nos ahogan o nos acogotan de tal forma que la iglesia ya no es parte de nuestras vidas. Y el plan de Dios, o colaborar con ese plan de Dios. No se olviden que para el evangelismo mundial hay muchas cosas que se hacen. Y yo no tengo parte en eso porque estoy muy ocupado o ocupada, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden hasta aparentar que son válidas, como solemos decir, pero que aunque sean aparentemente válidas, te eliminan del servicio. Y con el tiempo te enfrías espiritualmente y las cosas espirituales ya no tienen sentido para tu vida. Esta semilla nunca llevó fruto. Esta semilla que quedó en ese corazón que está ahogado por los espinos, está infectado, está enfermo, no está sano espiritualmente. Su crecimiento espiritual es cero, no sirve para la causa de Cristo. Él recibió la semilla, él, por decir así, hasta podríamos decir, ama emocionalmente a Cristo, él quiere colaborar. Muchos dicen, bueno, voy a dar mi dinero, como no tengo tiempo, voy a dar mi dinero. Bueno, Dios sabrá, Dios verá si te dio dones, te dio talentos y no los estás usando o no estás usando tus capacidades para el progreso del Evangelio. Significa que los afanes de este mundo han ahogado la palabra y a la larga, espiritualmente, te vas a enfriar y te vas a morir y no va a ser útil. Él está muy preocupado por las cosas del mundo, está tan envuelto en asuntos temporales de este mundo que está atrapado. Como decíamos, está acogotado. Como decíamos hace rato, parecen cosas válidas. En este tiempo somos absorbidos por cosas menores que no tienen importancia a nivel eterno en comparación con lo que realmente Jesucristo nos promete. Aquí el enemigo es el mundo. Ya vimos que en el primero, el enemigo era el corazón duro, donde Satanás quitaba la palabra. En el segundo era el corazón blando, ¿verdad? Era el corazón blando y acá tenemos al mundo. El corazón blando que es, vamos a decir, afectado por la carne. Tenemos las tres cosas. Satanás, la carne y acá tenemos al mundo. Esta persona tampoco es salva. Miren, de los tres, ¿verdad?, que estamos viendo, las semillas, ninguno fue salvo. El del camino, el de Pedregales y el de los espinos. No es salvo. Aquí, por ejemplo, este es amigo del mundo, lo que hace que sea enemigo de Dios. Es dura esta palabra, pero es bueno que nos analicemos, hermanos, porque nosotros estamos en el misterio del reino. Estamos viviendo en este periodo.
y la palabra de Dios cayó en nuestros corazones y nosotros la hemos recibido. Ahora, nuestro corazón puede ser camino, puede ser pedregales, puede ser entre espinos. Pasemos al siguiente, que es la buena tierra. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 13, versículo 8, lo siguiente: parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. No voy a quedarme en, ¿cómo se dice?, en analizar este tema, ¿verdad? Porque hay muchas interpretaciones y no vale la pena. Lo que sí es que dio fruto. Dio fruto y dio mucho fruto. Este corazón que aceptó. Observemos lo siguiente. Entre estas 4 personas, por decir así, solo uno aceptó a Cristo y dio fruto. La persona que nace de nuevo, la persona que es salva, da fruto. Pensemos ahora, hermano, y analicemos, terminando ya el tema. Usted puede darse la vuelta y mirar a su pasado, lejano o reciente. ¿Qué frutos ve? ¿Usted de frutos? Muchos me dicen, sí, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia. Miren, hermanos, a veces eso es engañoso. Es fruto del Espíritu, correcto, pero el gozo que da el Espíritu no es el gozo que da la carne. La carne también da gozo. La diversión también da gozo. Pero el gozo del Espíritu es diferente. La paz, o mejor dicho, no es la tranquilidad que tenemos cuando no tenemos problemas, no. La paz de Dios es diferente. Aún en los problemas se dan. Hermanos, no se confundan ni se consuelen con decir yo tengo frutos espirituales. Una de las cosas que nos habla esta parábola es que la semilla produce una planta que da semillas. Por lo tanto, ¿cuáles son los frutos? ¿Has ganado almas? ¿Estás dejando almas ganadas para Cristo si tú desapareces de la tierra? Si el Señor te llama. El que cayó en buena tierra, dice la Biblia, da mucho fruto. Y Jesucristo explica esto, dice: oyen la palabra, la obedecen con gozo y con corazón recto y la retienen. Dan fruto con perseverancia. Eso sería la explicación de lo que Cristo había dado, ¿verdad? Que es fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Acá tenemos a un oidor que es buena tierra. Tenemos entonces el camino o los senderos, pedregales, entre espinos y buena tierra. Este es el de buena tierra. Analicemos un poco lo que dice esta parte, ¿verdad? Acá, por ejemplo, lo que tenemos que notar es que el que cae en buena tierra obedece, es obediente. Y como es obediente, da fruto, produce almas. Crece la iglesia, crecen las personas, escuchan la palabra. Él es obediente, él presenta el evangelio. Juan 15:16 dice: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esa es la voluntad de Dios. Dios nos puso para que llevemos frutos. Dios nos puso para que nuestro fruto permanezca. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que fructificar. Hermanos, si usted mira su vida y no tiene frutos, póngase de rodillas, pídale al Señor frutos, entregue su vida a Cristo, haga que su corazón sea buena tierra, obedezca la palabra de Dios, no se endurezca, deje las cosas del mundo, aunque pierda dinero, aunque pierda plata, deje aquellas cosas que impiden que usted le sirva a su Señor. No crea más a los engaños del mundo. Piense y haga de la palabra de Dios su razonamiento. Que su razonamiento sea el de Cristo, que es la palabra de Dios morando en la mente, en nuestras mentes. Esta tierra tiene, vamos a decir, cuatro cosas importantes que tener en cuenta. Primero, tiene una mente abierta a la palabra de Dios. Mente abierta a la palabra de Dios.
siempre está dispuesto a aprender. Hay algunos que no quieren aprender, que ya creen que aprendieron todo. Queridos hermanos, hasta niños pueden enseñarnos. A veces, inclusive hablando en mi caso con mi nieta, yo aprendo cosas, muchísimas cosas. Pues a veces está adelantada con la internet y con un montón de datos que ella recibe. Tenemos que tener un corazón para aprender. Cualquiera nos puede enseñar. Tenemos que tener mente abierta. Tener también el oído, no solamente una mente que pueda aprender, sino un oído que significa que pueda entrar la palabra de Dios. En otras palabras, aquí lo que dice es que no seas orgulloso. Escucha y obedece. Que tu orgullo sea pisoteado. Pisotealo vos mismo antes de que Dios lo haga, porque Dios lo va a hacer. Más tarde o más temprano. La Biblia dice que Dios va a pisar el orgullo de los orgullosos. Muchos se habrían ahorrado, y piense bien, muchos quebrantos si hubieran hecho caso a la consejería bíblica. Tercer punto, entiende. ¿Qué significa eso? Presta atención. Le es importante, se interesa. Eso es lo que Jesucristo nos está contando. Lo ha meditado y sabe qué quiere decir para él y está preparado a aceptarlo. Pero por último, todo lo que escuchó y lo que aprendió, él lo traduce en acción. O sea, él hace lo que la palabra de Dios dice. Es un hacedor de la palabra, como lo dice Santiago. Hermano, este es el que es de buena tierra. Es buena tierra. El verdadero oidor es el que escucha, entiende y obedece la palabra de Dios. Y este es el desafío para nosotros. Obedecer y dar fruto. Muy bien, y con eso estamos terminando la parábola. Vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a ver algunas cosas importantes. Esta parábola nos enseña claramente que en la ausencia de Jesucristo, el Rey de Reyes, habrá una predicación mundial, no una conversión mundial. El evangelio al evangelio, sino muy por el contrario, solo, ¿verdad? Podemos decir así, de cada 4 semillas plantadas dará el fruto correspondiente. Hermano, si queremos tener entonces 10 frutos, tenemos que plantar 40. Si queremos tener 100 frutos, tenemos que plantar 400. Y si queremos tener 1000 frutos, tenemos que plantar 4000. Hermanos, este es el desafío nuestro. Esto nos enseña la parábola. Tenemos que sacarnos la ilusión y tratar de entender claramente y no tener, vamos a decir, esa esperanza de que porque se predica el evangelio el mundo va a cambiar. La Biblia dice claramente, y vamos a verlo con las demás parábolas, que el mundo se va a ir empeorando a medida que se vaya predicando el evangelio. Y a medida que pasa el tiempo, menos conversos sinceros van a haber. La mayor cosecha fueron en los primeros tiempos de la iglesia. Y al final de los tiempos ya casi no va a haber cosecha. Entonces, no debemos desanimarnos. Esto también nos enseña, porque la palabra de Dios nos dice, vayan y prediquen, a pesar que sabemos que no se van a convertir. Jesucristo nos dice, vayan y prediquen. No tenemos que desanimarnos porque un 75%. Y con respecto al porcentaje, es algo que yo le estoy diciendo, pero no todos estarían de acuerdo con eso. Algunos piensan así y dicen lo siguiente, pero cuando uno va a sembrar, lo que cae en el camino es muy poco. Lo que cae entre espinos es muy poco. Más cae la semilla en buena tierra, pero no están así en la realidad. No obstante, bueno, si esa es la interpretación que a usted le gusta, veamos la realidad en el mundo entero y cómo está yendo el cristianismo, cómo realmente va la iglesia profesante, dónde estamos parados. Es muy interesante ver lo que ocurre en la realidad en el tiempo y compararlo con la palabra de Dios para sacar una buena interpretación. En este caso yo prefiero esta, solo 1 de 4, o mejor dicho, solo el 25% de todos los que escuchan el evangelio van a responder positivamente y van a ser salvos. O sea, que tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar con todo nuestro esfuerzo por ese 25%. No tenemos que desanimarnos. Esto nos enseña la parábola. Y resumiendo, no permitamos que las cosas de la vida, hermanos, cosas personales, ¿verdad?, nos quiten la oportunidad de dar frutos a 100, a 60 y a 30 por 1. Cuando prediquemos el evangelio, tenemos que saber
que las respuestas van a ser de 4 formas diferentes y apuntemos a la cuarta, ¿verdad? Tenemos que animarnos unos a otros, no miremos a los que menosprecian al Evangelio o la rechazan, sino a los que aceptan especialmente, ¿verdad? El resultado de la predicación depende no del sembrador ni de la semilla, sino del tipo del corazón donde caiga. O sea que el Evangelio siempre tiene efecto, siempre tiene un efecto, solo que en muy poco produce el efecto positivo, digamos, ¿verdad? El sembrador no puede hacer que la semilla se arraigue, eso lo hace Dios. En 1 Corintios capítulo 3, 6 y 7 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que hace crecer la semilla. La responsabilidad de la iglesia es justamente la de predicar, no la de hacer germinar. Lo que hace germinar es Dios. La responsabilidad de la iglesia es predicar. El resultado de esa siembra es de Dios, no nuestro. Entonces podemos decir que el énfasis en esta parábola está en la predicación del Evangelio durante todo el periodo de la ausencia del rey. Está en la responsabilidad de evangelizar que tiene la iglesia, aunque no es responsabilidad del resultado. Y en la expectativa que la iglesia debe tener, una expectativa correcta, no una expectativa ilusoria. Decir que el mundo se va a convertir por la predicación del Evangelio. Esto no nos enseña esta parábola. Y vamos a ver cómo es consistente con las demás parábolas en la medida que vayamos estudiando. Conclusión de la parábola del sembrador. Satanás seguirá tratando de destruir a los sembradores en esta dispensación. La carne seguirá actuando en contra del hombre para no permitirle arraigarse en Cristo. Y el mundo seguirá con su misión engañosa. Pero el Evangelio no pierde su poder y la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. La iglesia debe cumplir su responsabilidad predicando. Mucho nos enseña esta parábola, imagínense el resto. Aquí vemos nosotros y nos muestra claramente que el periodo que vimos al principio entre la resurrección de Cristo y su segunda venida no va a ser un periodo muy amigable para la iglesia, sino va a ser hostil. En gran medida va a ser hostil, pero la iglesia igual tiene éxito, porque lleva fruto. A 100, a 60 y a 30 por uno dice la palabra de Dios. Así que hermanos, pensemos en esto, pero por sobre todo analicémonos nosotros. Analicemos qué tipo de corazón yo tengo y cuál es mi parte en la iglesia. Buen día y buen provecho.